Señor. Pon palabras, Señor, en nuestros labios, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, en esta hora, Padre, para que tú seas, Señor, glorificado, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. ¿Cuántos vieron el eclipse? ¿O no lo vieron? ¿O ya están, o se durmieron cuando pasó el eclipse? Estaban dormidos todavía. Pues muchos hablaban sobre cosas que iba a suceder con el eclipse. Muchos hablaban que era el fin del mundo, que iba a suceder algún terremoto o alguna cosa grande. Pero la palabra nos trae palabra de consolación, amén. Dice la palabra que Dios nos dio paz y dijo que no nos turbáramos en el corazón, porque tenemos la paz del Señor, amén. Así que no debemos de preocuparnos por las cosas que han de pasar, porque estamos en Cristo, amén. Y todos los que están en Cristo, pues somos nueva criatura, dice. Las cosas viejas pasaron y no estamos en condenación, amén. Pues vamos a empezar con una porción de la palabra en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, amén, 1 en adelante. Busque segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 1 en adelante. Y dice la palabra, vamos a leer esta porción que es acerca de lo que muchos estaban hablando, que pues se acerca el fin del mundo, que Cristo ya viene, pero pues todavía falta tiempo, pero el Señor sí va a venir un día, pero este no es el tiempo, amén. Dice la palabra del Señor: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. Dice la palabra, dice el apóstol Pablo diciéndonos acá que la venida del Señor, pues todavía que no nos pongamos perturbados, que no nos pongamos intranquilos, ansiosos por la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que habrá señales para su venida, como él mencionaba cuando estaba vivo en esta tierra. Pero dice el apóstol Pablo, porque en estos tiempos también ya sucedía estos dichos o estos acontecimientos. Muchos decían que ya el Señor había venido, muchos ya no trabajaban, muchos ya no querían hacer nada, pero el apóstol Pablo les decía que no se perturbaran, que no era verdad. ¿Por qué? Porque no era verdad. Vamos a leer el siguiente versículo, en el 3, dice de esta manera: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está, pues ya nos está diciendo que el día del Señor, pues todavía, o la venida del Señor todavía no ha pasado, porque tiene que manifestarse este hijo de perdición, tiene que haber apostasía. ¿Y si saben qué es apostasía, no? ¿Alguien que levante la mano? ¿Qué es apostasía? Hermanos, pues tenemos que muchas cosas van a suceder, muchas cosas están sucediendo, pero necesitamos escudriñar más la palabra. Había un pueblo en esos tiempos que se llamaban un pueblo de bereanos, que cada cosa que les hablaba el apóstol Pablo, ellos investigaban todas las cosas que Pablo les decía en las escrituras para ver si eran verdad, porque para eso es la escritura, para que nosotros mismos también indaguemos y escudriñemos, como dice el Señor Jesús: escudriñen las escrituras, porque en Él está la vida eterna. Si ustedes, los que ya se bautizaron, empezaron a creer en el Señor, pues tienen que escudriñar las escrituras, tienen que buscar más de la palabra, para que la revelación del Señor
pues nos llegue a nuestro corazón y nos dé paz, amén. Y entonces les digo, la apostasía aquí es cuando nos dice Pablo que esta apostasía es que muchos van a negar de la fe, muchos van a negar de la palabra de Dios, o más bien todo el mundo va a negar esto, va a negar todo lo que es de Dios, porque dice en el versículo 4, porque el hijo de perdición o el anticristo, como comúnmente también lo conocemos, dice que él se opone de todo y se levanta contra todo, dice lo que se llama Dios o es objeto de culto, amén. Y estas cosas todavía no lo estamos viendo, todavía no hay apostasía así mundial, porque dice aquí que se levanta contra todo, contra cualquier objeto de culto. O por si quisieras adorar también alguna imagen o quisieras adorar algo que sea hacia Dios, este anticristo se va a negar rotundamente, porque él es el que tienes que adorarle. Va a haber el tiempo que solamente él va a querer adoración, pero esto no ha pasado todavía. Va a suceder, pero todavía no está pasando. Entonces la venida del Señor todavía no está por venir, amén. No nos confundamos con el arrebatamiento de la iglesia y la venida del Señor. Es lo que también les quiero aclarar, que muchos se confunden con el arrebatamiento y la venida del Señor. Amén. Y dice más adelante en el versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien el presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Amén. Entonces el apóstol Pablo aquí nos dice que hay algo todavía que detiene eso, porque como les decía anteriormente, ellos también ya creían que el Señor ya había venido, que ya se había pasado la resurrección de los muertos, que ya estaban tristes de que ya había sucedido todo, porque había falsos maestros que se infiltraban en esos lugares de Tesalónica o en otras iglesias, y les decían que ya había sucedido todas esas cosas, pero no era verdad. Pablo les aclaraba por sus cartas que todavía no había sucedido y que no se perturbaran. Y Pablo les decía que habrá maestros engañadores, pero que tuviéramos cuidado de esos engaños. Amén. Entonces todavía se va a manifestar y todavía hay alguien que lo detiene en este tiempo, así como en ese tiempo hasta ahorita también hay algo que lo detiene o alguien que lo detiene. Y siempre en cada generación como que se ha visto eso, que siempre pensamos que el Señor ya está pasando las cosas, pero todavía no, amén. Pero claro que Dios, la palabra dice que la iglesia no va a estar cuando suceda la ira de Dios, no vamos a estar en ese momento cuando el Señor derrame su ira, amén. El Señor nos va a salvar. Pero en ese tiempo las personas que no se hayan arrepentido y no hayan creído en el Evangelio, entonces pues sí sufrirán todo eso, amén. Pero nosotros no. ¿Cuántos han creído en el Señor Jesús? Amén. Que levanten su mano los que han creído en el Señor Jesús. Amén. Pues ustedes no vamos a sufrir. Tenemos esa esperanza en el Señor. Tenemos esa señal de salvación en nuestras vidas. Amén. Y dice más adelante, si desde ese tiempo, en el versículo 7, dice que desde ese tiempo la acción del misterio de la iniquidad ya estaba en operación, pues todavía sigue estando. Como que el diablo siempre como que prepara a alguien para manifestarse como el anticristo, porque el anticristo va a ser una persona, pero va a ser obras de que el diablo le va a decir, y se va a manifestar con obras, a veces con obras prodigiosas, y por eso muchos van a ser engañados. Pero el apóstol Pablo ya nos está advirtiendo desde
de esta carta, que tengamos cuidado, porque dice en el versículo 8: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Amén. Entonces le digo, este personaje va a hacer, pues va a hacer las obras que el diablo le diga, y va a ser con gran poder, dice, y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Amén. Pero nosotros no somos para los que se pierden. Y dice más adelante: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Amén. En el versículo 11: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Entonces también muchos se les ha predicado el evangelio, pero no muchos han creído en el evangelio. Muchos, los que hemos creído, pues dice la palabra que nosotros, los que nos hemos arrepentido y hemos creído en el evangelio, pues ya somos salvos. Vamos a ser salvos de todo este problema que va a suceder. Pero los que se rehúsan creer, pues van a recibir este castigo, esta condenación, porque no creyeron a la verdad. Amén. Ahora vamos a otro versículo. Dice en el versículo, en la otra carta de Primera de Tesalonicenses, la primera carta, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Amén. Dice la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Amén. La palabra del Señor dice que el Señor nos va a arrebatar y estaremos con Él en el aire. Amén. ¿Cuántos creen esto? Entonces vamos a estar con Él y así estaremos siempre con el Señor, dice la palabra. Amén. Entonces Pablo les decía a estos de Tesalónica que no estuvieran tristes, porque muchos pensaban que sus muertos todavía no habían resucitado, pero Pablo le estaba poniendo en orden sus ideas, porque primero se tienen que resucitar los muertos, y los que están vivos también tienen que levantarse para recibir en el aire juntamente. Todos vamos a ir hacia el Señor, pero todos aquellos que murieron en Cristo, dice, los que creen en Cristo. Amén. Entonces, pues tenemos esa esperanza. Si tú creíste en el Señor, tenemos esa esperanza de que el Señor, los que murieron en Cristo y los que creen, vamos a ser levantados en el aire para recibir al Señor. Amén. Por eso les decía el apóstol a estos de Tesalónica: alentados los unos a los otros con estas palabras, porque pensaban que ya se habían perdido todo, pero no, todavía había esperanza. Amén. Y dice más adelante en el capítulo 5: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, dice, destrucción repentina. Amén. Entonces a nosotros no. Y como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, dice la palabra, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.
porque los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, amén, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, amén. Así que estemos vivos o estemos muertos, vamos a estar con Él. Por lo cual, animaos los unos a los otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, amén. Entonces, aquí lo que realmente el Pablo estaba hablando en sus cartas es que estaba animando a los hermanos, porque estaban escuchando muchas cosas de profecías del fin del mundo, que a los discípulos se les dijo que iba a suceder guerras y rumores de guerras y todo eso, y muchos falsos maestros les empezaron a decir que eso ya había sucedido, pero no. Así que así como en este tiempo todavía falta otro poco, pero el Señor nos llevará con Él en los aires, amén, antes de que suceda la ira del Señor, amén. Y entonces los quiero llevar ahora en el Evangelio de Juan, capítulo 3, amén. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, ¿sí se acuerdan de este pasaje? Es un famoso versículo. Los de atrás nomás se ríen. ¿No se acuerdan? Juan 3:16, amén. ¿Ya lo tienen? Nada más dos lo tienen. Amén. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Amén. Esa es la señal que realmente tenemos que tener en nosotros, esa señal de la cruz, de que Cristo murió por nosotros. Amén. De lo que se oscurece, el eclipse y todo eso va a suceder, pero ya no vamos a estar nosotros. Entonces lo que tenemos que ocuparnos ahorita es en creer en el Señor Jesús, en la obra que hizo nuestro Señor Jesús en esa cruz. Esa es la señal que realmente tenemos que ocuparnos. Y más adelante dice en el versículo 18: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Entonces, aquí tenemos que creer en esta palabra que nos dice el Señor Jesús, hablándole en el pasaje estaba hablando con Nicodemo, no sé si se acuerdan de ese pasaje, y el Señor le decía esto a Nicodemo, que la condenación, que esta es la condenación, que esa luz que es nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, rechazaron al Señor Jesús en ese tiempo, y muchos ahora también siguen rechazando la luz del Evangelio, y pues entran en condenación y no quieren venir a la luz, dice, porque sus obras son malas. Y esas obras y eso, lo malo que hacen, los que hacen lo malo, pues aborrecen la luz, no quieren venir a la luz, dice la palabra, para que sus obras no sean reprendidas o no sean descubiertas. Pues muchos no quieren venir a la luz porque están en pecado y quieren seguir en ese pecado. Y dice, más el que practica la verdad, pues ese sí viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, o sus obras sean buenas. Amén. Entonces nosotros, los que hemos creído en el Señor, pues
practicamos la verdad, y la verdad que es del Señor Jesús. Y entonces nuestras obras se van a manifestar y las personas van a ver la obra que hacemos y van a creer en el Señor Jesús. Amén. Vamos ahora en el versículo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Versículo 15, amén. Como habíamos leído la palabra del Señor, porque muchos dicen que también nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesús, pues es por pura gracia de Dios. Y realmente pues es pura gracia de Dios el Evangelio, que es por medio de la fe en Cristo Jesús. La salvación que el Señor nos dio es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Pero muchos maestros o muchos evangelistas dicen que nosotros no tenemos participación en la obra de salvación. Pero realmente la palabra dice ahí mismo, cuando habíamos leído, que muchos creen, pero muchos también rechazan. O sea que tenemos también libre voluntad para elegir la salvación o para no elegir esa salvación que el Señor nos da. Y desde el principio, en este Evangelio de Marcos nos dice desde el principio, en el versículo 15, que el Señor, saliendo de Galilea, en el 14 dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Entonces el Señor Jesús desde el principio empezó a decir que el reino del Señor se ha acercado, y que nos arrepintamos y creamos en el Evangelio. Amén. ¿Alguien de aquí sabe qué es arrepentirse? ¿Otra persona? Amén. Pues sí, realmente es reconocer lo malo que estamos haciendo. De alguna manera pues nos compungimos, nos sentimos de que estamos haciendo lo mal, pero tenemos que reconocer que estamos haciendo mal, porque si no podemos arrepentir. Y cuando reconoces que estás pecando, pues entonces sabes que tienes que dejar eso, dejar de hacer lo que estás haciendo mal y volverte a los caminos del Señor. Amén. Entonces eso es arrepentirse, dejar lo malo que estás haciendo y volver a hacer lo que Dios te pide. Amén. Y lo que Dios te pide es esto: cree en el Evangelio, dice. Amén. Muchos pues hemos creído en la palabra del Señor. El Evangelio de Cristo pues es sencillo, es mirar a la cruz, es ver lo que hizo el Señor por nosotros. Porque así que la injusticia, nuestros pecados, nuestras iniquidades, todo lo malo que nosotros hicimos, teníamos que haberlo pagado con la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, dice la palabra. Pero el Señor tomó nuestro lugar en esa cruz. El Señor se puso en nuestro lugar, y esa justicia de Dios que teníamos que recibir, la ira de Dios que teníamos que recibir por nuestros pecados, Cristo lo recibió por nosotros, para que pudiéramos nosotros ser salvos. Pero a todo aquel que crea o se apropie y reconozca esa salvación que el Señor nos dio, tenemos que creer en eso que el Señor nos dio mediante la fe, mediante creer en Él, confiar en Él, que esa justicia que recibió de parte de Dios en esa cruz, murió por nosotros, sufrió todo lo que teníamos que nosotros que sufrir, pues Él la tuvo que pagar. Pero nosotros ahora nos queda creer en eso, creer en
esa justicia de Dios y creer que Jesús murió por nosotros para que nosotros en el juicio final podamos ser salvos, para que el Señor no nos tome en cuenta nuestros pecados, sino ya el Señor Jesús ya lo pagó en esa cruz. Amén. Entonces es lo que tenemos que creer. Todas esas señales en los cielos, todas esas cosas que van a pasar, todas esas ira de Dios que va a venir, nosotros ya no lo vamos a sufrir, porque nosotros hemos creído en el Evangelio, en ese sacrificio del Señor en nuestras vidas. Amén. Aunque literalmente no lo hemos pagado, pero si lo creemos, vamos a ser justificados. Nos vuelve justo cuando nosotros creemos en ese sacrificio. Amén. Entonces, hermanos, pues no se preocupen, no tengan ansiedad por las cosas que van a estar pasando en estos tiempos, porque el Señor ya nos tiene en sus manos y nos va a salvar cuando sea el momento. Muchos han predicho que ya han dado tiempos. Hay predicadores, maestros, apóstoles que se hacen llamar, que dicen que ya tienen un tiempo limitado, pero realmente la palabra del Señor no menciona ningún tiempo específico, ni un año específico. Hay cosas que van a suceder y esas son las cosas que van a pasar, pero en nosotros no va a pasar todo eso. Entonces no tenemos que preocuparnos en esas cosas, ahora sí que feas, que van a suceder, porque nosotros vamos a ser libres de la ira del Señor. Amén. Pues esta es la palabra que les quería traer, hermanos, que tengan paz en su corazón, porque el Señor ya nos ha librado de la ira. Amén. Dios los bendiga. ¿Qué le decimos al hermano Julio? Que Dios le bendiga. Es poco tiempo para compartir un tema tan importante y interesante como este, ¿verdad? Pero yo lo que le quiero compartir y dejar en claro es que hay muchas señales de la venida del Señor, del arrebatamiento, pero la señal, como decía el hermano, que tenemos que estar seguros en Él, es que creamos en el Señor Jesús. Con eso ya estamos seguros, pero también perseveremos, porque recuerde que el que perseverare hasta el fin, ese va a ser salvo. Amén. Entonces, si usted ya creyó, ya se bautizó y está, hermano, buscando de Dios, como dice el hermano, no se preocupe, porque van a haber muchas cosas, van a venir muchas cosas, pero nosotros vamos a ser salvos de la ira de Dios. Amén. Entonces, hermano, yo quiero dar gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Julio, por el mensaje, y como decía ahorita, ¿no? Ayer habían dicho muchas cosas, incluso se atrevieron a decir, yo por eso le decía, mire hermano, ¿qué va a pasar? No lo sabemos. Lo que sí tenemos que estar seguros es de que creamos en el Salvador. Venga lo que venga, pase lo que pase, estamos con Él. Pablo decía, ya sea que viva o ya sea que muera, del Señor soy. Amén. Entonces, hermanito, yo quiero, antes que oremos, quiero entregar estos certificados de bautismo que nos hizo el favor de nuestra hermanita de realizarlos. Nuestro hermano Emiliano, pásele, hermanito, para que, ¿qué le decimos al hermano? Que Dios le bendiga. Está su certificado de bautismo.